Damos inicio a esta sesión, esta reunión, este evento. En primer lugar, antes de empezar mi introducción, que será breve, lo prometo, quisiera señalarles que este evento está siendo transmitido en directo por streaming y que será grabado, y que además la transmisión será traducida al inglés. Hay interpretación en el evento en español y en inglés, creo que es el 8, ¿no? El canal, o sea, si ustedes lo controlan por aquí, le ponen al 8, aquellos que... ¿Sí? Agradecer a los intérpretes su trabajo, es muy importante y siempre hay que agradecerlo. Quería también recordar a las personas, a la persona que vaya a intervenir en remoto, porque habrá una parte de la intervención en remoto, que deben utilizar micrófono porque tenemos que garantizar la salud de nuestros intérpretes a la hora de poder realizar su trabajo, y es muy importante que la calidad del audio sea la adecuada y la correcta para que puedan desempeñar su trabajo sin que eso ponga en riesgo su salud. No se traducirán pues las intervenciones que no tengan un nivel de calidad de audio adecuado. Ese es nuestro compromiso como representantes públicos, que muchas veces exigimos a las empresas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores, y muchas veces nosotros mismos no lo cumplimos. Por lo tanto, eso es una obligación que nos marcamos y que así realizamos. También comentarles que, como ustedes verán en las pantallas, tienen unos QRs para poderse descargar el informe tanto en español como en inglés. Y ya está. También decirles que cuando intervengan ustedes tienen que presionar el botón que tienen a su izquierda, botón rojo, para que pueda utilizarse el audio de la sala. Bueno, sin más dilación, agradecerles a todos la presencia, agradecerles su presencia en esta jornada, especialmente a Marta Quesada García, la colaboradora de Intersocial y autora del informe, a María José Arregui, presidenta ejecutiva de la Fundación Francisco Luzón, al señor José Jiménez Aroca, vicepresidente con ELA, a Carmen Laplaza Santos, jefa de unidad de Health Innovations and Ecosystems de la Dirección General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea, al señor Philip Van Damme, jefe de neurología del Hospital Universitario de Lovaina, y a Evie Reinders, presidenta de UPALS. También quería agradecer especialmente la presencia de mi compañera y amiga Sara Jiménez, diputada en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos y una de las personas que impulsó en nuestro país la proposición de ley sobre el ELA, una proposición de ley que desgraciadamente lleva 335 días bloqueada en la mesa del Congreso, y que quisiera aprovechar este evento para pedir, por favor, a los responsables de la mesa del Congreso de los Diputados que dejen de paralizar el trámite de esta proposición de ley, porque detrás de esta proposición de ley hay las esperanzas y las necesidades de miles y miles de personas en nuestro país. Y no hacerlo significa una falta de respeto que consideramos y considero personalmente absolutamente intolerable. El tiempo es clave en esta enfermedad y los derechos y el tiempo van de la mano en esta enfermedad. Por lo tanto, el paralizar, el bloquear el desarrollo normativo de esta proposición afecta directamente contra derechos fundamentales. Porque de esto y de esto trata este informe. Ahora pasaré, perdona, porque en los agradecimientos también quiero agradecer a Juan Carlos Unzué, futbolista y capitán del equipo ELA y afectado, así como a Miguel Ángel Roldán, atleta, que impulsó la asociación Saca la Lengua al ELA, y que ha sido el primer afectado por ELA que ha ascendido 5.500 metros de altitud en el Everest. Los límites nos lo marcamos muchas veces y algunos que los límites, vamos, yo no subiría ni 55 metros, vamos. Agradecerles porque ellos harán una intervención, nos la han enviado por vídeo y después la pasaremos en el segundo bloque de este evento, y que nos comentarán sus impresiones y sus propuestas, y seguramente nos transmitirán un chorro de energía. Estamos así representados en esta reunión representantes de asociaciones de enfermos, académicos, investigadores y legisladores. Esta presentación, además de cerrar un círculo, los círculos están todos cerrados, de cerrar un proceso que se inició prácticamente hace 2 años, cuando encargamos el informe, para poder tener una información a la hora de poder desarrollar a nivel nacional, a nivel español,
la iniciativa de la proposición de ley, queríamos tener qué se estaba haciendo a nivel europeo respecto a la atención sociosanitaria de esta enfermedad para poderla incorporar en nuestra proposición de ley para poder después desarrollarla normativamente y desarrollarla en la atención sociosanitaria, ¿no? Y creímos que era importante ver qué se estaba haciendo a nivel europeo para poder, primero, acercarnos a esas buenas prácticas y poderlas compartir. Esa información básica nos sorprendió a nosotros mismos que no estuviese a disposición, no quiero decir que no existiera, pero no estaba a una disposición pública accesible y fácil. E intentamos desde mi oficina, desde la oficina de Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo, generar una información básica. Antes lo decía, si quieren es poco emocional este informe en una enfermedad que es especialmente emocional y que nos tenemos que acercar ahí emocionalmente. O sea, la forma de empatizar es sentir como propio lo que viven las personas que padecen la enfermedad y sus familiares, pero como legisladores lo que tenemos que es generar conocimiento y ponerlo a disposición pública para que podamos hacer las cosas bien. Tenemos la obligación de hacer las cosas bien y hacerlas rápido, porque los derechos de nuestros conciudadanos no pueden esperar. Y la idea de este informe era eso, poner a disposición un análisis comparativo de cómo se estaba tratando, tanto a nivel legislativo como a nivel de atención sociosanitaria en diferentes países europeos, el abordaje del ELA a sus enfermos y a su entorno. Y con este evento cerramos este acercamiento a esta problemática, ¿no? El ponerlo a disposición, a mí personalmente y a mi oficina, que es responsable del proceso, nos gustaría que fuera el inicio de algo. Nos gustaría que cuando ahora abrimos este informe, bueno, abrimos, los que somos analógicos lo abrimos, los que estén en Internet pues no lo abrirán. Y vayamos a la tabla comparativa del ELA. Aquí a poco tiempo tengamos, en vez de 5 países, tengamos 7. Podamos ver de un golpe de vista cómo se está abordando, cómo se está tratando a los enfermos y a sus familiares en cada uno de los países europeos. Para que ese conocimiento sea utilizado en esos países para exigir que los derechos que existen en otras partes se apliquen en esos países y para que nosotros, desde el ámbito europeo, podamos impulsar iniciativas que nos permitan utilizar las competencias europeas para poder impulsar algo que yo insisto muchísimo como miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, que es una idea que para mí es angular, es que todos los derechos de los ciudadanos se tengan en todas las partes de Europa. Todos los derechos en todas las partes. Porque hablamos de derechos. Hablamos de derechos fundamentales. A poder vivir esta enfermedad. A mí la dignidad, asociarla a la enfermedad, todas las personas y todos tenemos dignidad. Pero hay que poder afrontar dignamente esta enfermedad. Y eso requiere marcos legislativos y requiere recursos públicos para hacerlo. Sobre todo para poner la decisión de cómo afrontar la enfermedad en manos de las personas que la sufren. Cualquier decisión que se adopte tiene que estar fundamentada en la voluntad, no en el contexto en el que se mueve la enfermedad. Tenemos que garantizar que los pacientes del ELA puedan decidir siempre qué quieren, ellos, y no en función de sus familias, de su entorno o de los recursos que dispongan. Yo creo que eso es clave. Y eso sí que lo podemos hacer desde este Parlamento. ¿Por qué? Porque no es un tema de prestaciones sanitarias, no es un tema de modelo sanitario, no es un tema de competencia de los Estados. Los derechos fundamentales son competencia de este Parlamento. Y por eso queríamos celebrar este evento aquí, en el Parlamento Europeo. Porque esta es la casa de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Este es su Parlamento. Y desde esta institución tenemos la obligación de pensar en cada uno de los más de 400 millones de habitantes que tiene esta comunidad política. Esto es una administración más que como ciudadanos tiene que trabajar y responder a aquello que necesitamos. Y desde luego, en pocas ocasiones,
es tan necesario, es un abordaje de los derechos como en las personas que sufren esta enfermedad. Les dije que iba a extenderme poco, no me extenderé más. El prólogo, los de Vodafone siempre llaman los momentos más inoportunos. En el prólogo explico un poco el motivo de este informe. Yo siempre digo que los documentos están para leerlos y para utilizarlos, y este documento a partir de ahora es suyo. Cuenten con nosotros para lo que necesiten y vamos a iniciar ya sin más dilación los bloques de este evento. En primer lugar, vamos a pasar a la intervención y la presentación de la publicación de este informe de análisis comparativo de la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica en el ámbito europeo, un informe que redactó la señora Marta Quesada García, que es colaboradora de Intersocial, y que intervendrá con nosotros en remoto. Marta Quesada es economista con estudios de posgrado en Sociología y Estadística, colabora con la consultora... Voy a ir más lento, perdonadme los traductores. Siempre lo digo, pero los españoles tenemos una tendencia a hablar rápido que es insufrible. Marta colabora con la consultora Intersocial en proyectos e investigaciones relacionadas con la discapacidad. Respecto a la ELA, es coautora de los informes Resonancia Social, Propuestas de Mejora para la Atención Social de las Personas con ELA y la última edición del Observatorio de la ELA impulsada por la Fundación Luzón. Colabora también con el Observatorio Estatal de Discapacidad en distintos proyectos y forma parte del equipo de investigación que realiza el informe Olivenza, que es el principal producto de este observatorio, que analiza de forma anual la situación de la población con discapacidad en España y su evolución. Marta, gracias por tu magnífico informe y tienes en torno a 10 minutos. Se apoyará su intervención con unas slides que tenemos preparadas que van relacionadas con el informe. Marta, por favor, tienes 10 minutos. Buenos días. ¿Se me escucha bien? No, a los traductores no les estoy haciendo daño en los oídos. Perfectamente, te escuchamos perfectamente, gracias. Muchísimas gracias. Me alegra mucho estar aquí y me he emocionado con lo que decía Jordi Cañas. Yo creo que en el ámbito de la discapacidad solemos decir todos diferentes, pero todos iguales en derecho. Como voy a hacerlo breve, voy a empezar por decir que os animo a leer el informe porque creo que es sencillo, se lee bien, no es engorroso. Yo creo que en una lectura rápida y ágil se tiene un panorama diferenciado de la situación de las personas con ELA en los países que seleccionamos, porque el informe tiene en cuenta las estrategias de abordaje de Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal. Si podemos pasar a la diapositiva 6, por favor, donde vamos a contar los objetivos. Bueno, el que teníamos era uno básico, es el de aportar conocimiento sobre cómo se atienden las distintas fases de la enfermedad, poniendo el acento en qué apoyos se necesitan en cada fase, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el social. Y luego, a partir de ese análisis, ofrecer una batería de recomendaciones que fuesen aplicables a todos los Estados miembros. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, 3 pasos muy sencillos, que era, pues, como en todos los estudios, pues, un análisis de las fuentes secundarias, de documentos, de informes, estadísticas, y luego diseñamos una ficha de recogida de datos que dirigimos a estos países que les comenté para recopilar datos con carácter homogéneo, que sirvieran luego para hacer la comparación. Y un tercer punto que ha sido muy importante, que son las entrevistas en profundidad para contar con la voz de las personas que son las expertas, que son las propias personas y sus familias en las entidades en las que se organizan. Entonces, tuvimos la suerte de poder entrevistar a la asociación en Bélgica, la Fundación Luzón en España, a PELA en Portugal, y también fue muy importante que la Asociación Nacional de Pacientes de ELA de Francia también tuvimos una charla con ellos donde nos orientaron un poco para encontrar la información respecto a su país.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como principales resultados del estudio, pues uno, que es en el que quizá se podría avanzar, es que no hay datos oficiales sobre la prevalencia de la ELA en Europa. Y las prácticas para registrar la enfermedad varían según los países, ¿no? Entonces, mientras Francia e Italia tienen un registros específicos, pues en Portugal se hace a partir de los datos relacionados con el consumo de Riluzol, que es el medicamento que, que bueno, que toman las personas con ELA. En España, fíjense, en España tenemos un registro estatal de enfermedades raras que se creó en 2015, pero no tuvimos el primer informe hasta 6 años después. Y además el informe es incompleto, o sea, hay datos sobre ELA, pero solo están el 70% de las comunidades autónomas. Y los datos están referidos de 2010 a 2018. Llevar un registro no es sencillo, pero quizás 6 años para publicar un primer informe con datos incompletos, pues bueno, eso en España pues tendría como un margen de mejora importante. Yo aquí quiero quiero destacar el trabajo de la Fundación Luzón, que a pesar de las dificultades, es una asociación de pacientes, no es una asociación que se dedica a la investigación, aunque en ese campo ha hecho muchas cosas. Gracias a su trabajo y a su tesón, hay como datos aproximados de lo que es la enfermedad en España. Entonces, bueno, pues esta es una de las cuestiones que a mejorar. Podemos pasar a la siguiente, por favor, en la que vamos a hablar sobre la atención a los pacientes con ELA. Bueno, ¿qué es lo que vimos en este análisis comparativo? Pues que había como dos bloques muy diferenciados, donde estarían Bélgica, Francia y los Países Bajos, donde así en términos generales habría mejores condiciones, y luego España, Italia y Portugal, donde habría como, a pesar de contar con dispositivos sanitarios de atención especializados, luego hay diferencias por la desigualdad al acceso a los recursos y por el acceso a los recursos sociosanitarios. Yo quiero decir aquí una cosa importante. En España hay un aspecto a valorar y es que contamos con sanidad pública. Entonces, esto hace que la situación de las personas con ELA en España no sea peor de lo que ya es. Entonces, también este es un espacio, un ámbito que hay que cuidar, cuidando los recursos y los profesionales y bueno, la pandemia ha debilitado un poco el sanidad pública en casi todas las comunidades autónomas y toca también atender eso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a centrarme en los aspectos críticos que encontramos en España, ¿no? La atención. Pues una muy clara era la desigualdad territorial en el acceso a los recursos. No todas las comunidades autónomas cuentan con recursos especializados. Si estás en Madrid tienes más suerte que si vives en Extremadura, donde no hay unidades de atención especializada. En España hay hay una estrategia de abordaje a la ELA que dice que se debe garantizar la atención por un neurólogo en un plazo inferior a 2 meses. Esto no sucede. Las urgencias no están siendo atendidas correctamente porque no se entiende la enfermedad y no hay protocolos para eso. Hay un escaso y desigual acceso a los cuidados en domicilio. Esto es especialmente grave para las personas que viven en los entornos rurales, ¿no? No hay, o bueno, el apoyo psicológico también es bastante escaso, no solo para los pacientes con ELA, sino también para sus familias. No existen servicios residenciales, no hay protocolos de coordinación o no en todas las comunidades hay protocolos de coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Esto es importante porque las personas con ELA necesitan los cuidados que sean continuados, ¿no? E integrales, ¿no? Y luego hay una falta de conocimiento sobre la ELA en la parte de los servicios sociales. Esto es muy importante porque hay recursos que las personas con ELA podrían acceder, pero no acceden porque las personas no entienden, las personas que los atienden no entienden de qué se trata esta enfermedad. Entonces tú vas a que te hagan la valoración de tu situación de dependencia
y como estás al principio de la enfermedad, pues tú todavía tienes más o menos capacidad de moverte, pues, o de comer o no sé qué, pues deciden que te dan el nivel más bajo. Eso no sirve, porque en 3 meses igual ya estás necesitando una silla de ruedas. También están los tiempos largos de tramitación para el reconocimiento de la discapacidad o la dependencia. En España ha habido un cambio normativo recientemente en el que se supone que habrá un proceso, una vía de urgencia para tramitar este reconocimiento, que es la puerta a que puedas acceder a servicios sociales. Pero quiero contar una cosa. En el observatorio de la ELA de este año, que espero que se publique en breve, una cosa que veíamos es que aunque hay comunidades que han avanzado en este trámite y hacerlo de manera urgente, el desconocimiento hace que luego esto no se haga. Entonces, necesitamos que esa normativa luego se cumpla. Y otra cuestión, en España tenemos un sistema de atención a la dependencia, pero que no se ajusta a las necesidades reales de las personas con ELA, porque las cuantías son muy pequeñas y porque las horas que se dispone, por ejemplo, de atención a domicilio son, o sea, no cumplen con las necesidades de cuidado que suelen tener las personas con ELA, que son a veces 24, bueno, no a veces, 24 horas al día y necesitan a más de una persona a veces. Entonces, y una cosa muy, muy importante es que no existen servicios de respiro familiar. Esto es una sobrecarga para las familias importante y entonces también tenemos que cuidar a los pacientes con ELA y a sus familias. Entonces, cuando hablamos de 4.000 pacientes con ELA en España, tenemos que decir 4.000 pacientes con ELA y sus familias y atender a todas. Bueno, otra cuestión, perdón, la siguiente, las recomendaciones. Bueno, lo que decíamos, pues sería necesario que las familias contaran con apoyo, apoyo que les permitan un respiro, las ayudas económicas, ofrecer apoyo psicológico a las familias y a las personas con ELA, la incorporación de asistencia personal cualificada, la financiación, esto es muy importante, la financiación pública para la investigación. Tenemos que encontrar la cura para el ELA, mejorar la integración de los servicios sociales y de salud, pues esto de establecer vías de acceso rápido a los distintos apoyos que se requieren. Y una cosa que también me parece muy importante es que necesitamos considerar el saber experto de las organizaciones, de las personas con ELA para la evaluación y el desarrollo de políticas públicas. Y en el caso de España, yo creo que es importante que se apruebe la ley y que se dote de recursos. Les animo a leer el informe, de verdad que está muy bien hecho. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Jordi Cañas, pero también a Sofía y a Irene, porque luego ellas se han leído el documento y pues claro, lo han mejorado. Y bueno, pues nada, los animo a leer el informe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sofía, Irene y Cristina son las responsables de mi oficina, están aquí detrás. Iba a dejar los agradecimientos para el final de la sesión, pero bueno, ya que os han anticipado, muchísimas gracias por vuestro trabajo, porque es cierto que organizar todo esto es muy complicado, requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y os han volcado en la celebración de este evento, en la revisión del informe y en todas las tareas logísticas que son clave para poder llegar hasta este punto. O sea que iba a dejar para el final, pero bueno, agradecidas estáis. Vamos al segundo bloque, que es la proyección de los mensajes que nos han enviado tanto Juan Carlos Unzué como Miguel Ángel Roldán. Por favor. Soy Juan Carlos Unzué, exjugador y entrenador de fútbol, actualmente uno más en el equipo de los enfermos con ELA. El informe que se presenta hoy aquí es determinante para que por fin la voz de otras miles de personas como yo afectadas de ELA se escuche en toda Europa. Si hay algo que en este tiempo he aprendido de la ELA es que es una enfermedad imprevisible. Llega sin avisar, con un diagnóstico muy duro, sin cura, sin tratamiento y con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. La única manera de frenarla es con ciencia y con conciencia.
La investigación básica y clínica debe ser una prioridad para la comunidad europea. Necesitamos que se impulse, que se potencie el talento de los magníficos científicos que tenemos. Necesitamos globalizar la atención sociosanitaria de los afectados, de modo que se garantice su bienestar y la calidad de vida de todos y cada uno de los enfermos y su entorno, sin importar su lugar de origen. Nosotros, la comunidad de la ELA, necesitamos que Europa nos garantice la esperanza del futuro. Hola, me llamo Miguel Ángel, tengo 43 años y desde hace 5 padezco ELA, una enfermedad actualmente sin cura. La ELA va mermando nuestra capacidad física, pero somos plenamente conscientes desde el primer día de nuestro deterioro. Yo he enfocado mi vida en base a 2 objetivos: ser feliz en la medida de lo posible junto a mi familia y amigos y, por supuesto, trabajar para concienciar a la sociedad de la importancia de invertir en investigación y ayudas sociales para aquellas personas que padecemos adversidades como esta. Súmate a nuestro proyecto y muchísimas gracias por tu apoyo. Proyecto y muchísimas gracias por tu apoyo. No, muchísimas gracias a vosotros por vuestro testimonio, por vuestras palabras. Se necesita conciencia y vosotros conseguís con vuestro ejemplo concienciar, y es muy importante. Para que consigamos implicar a la sociedad necesitamos portavoces, y las personas que por su conocimiento público, por su trayectoria personal, desgraciadamente se ven sometidas a esta enfermedad, siguen e impulsan iniciativas, son especialmente relevantes e importantes para que avancemos, ¿no? Por lo tanto, gracias a vosotros, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y vosotros hacéis todo lo que podéis hacer. O sea que gracias. Pasaremos ahora al tercer bloque, que es el más importante en el fondo, que es el de la mesa redonda, en el cual los diferentes ponentes van a explicar entre 5 o 7 minutos cuál es su perspectiva, su visión de qué es necesario, qué podemos hacer y cómo podemos avanzar. Todos tenéis las biografías de los ponentes, creo, no sé si no las tenemos en inglés, si no las haremos llegar. Lo digo para no perder tiempo y podernos centrar en vuestras intervenciones. En esta parte del evento haremos una reflexión y las perspectivas de futuro de la enfermedad. Para ello contamos con la participación de María José Arregui, que es la presidenta ejecutiva de la Fundación Francisco Luzón, de José Jiménez Aroca, que es vicepresidente con ELA, la señora Carmen Laplaza Santos, que es jefa de la unidad de Health Innovations and Ecosystems, que la tenemos aquí a mi derecha, y el señor Philippe Van Damme, que es jefe de neurología del Hospital Universitario de Lovaina. Tenéis entre 5 y 7 minutos cada uno para hacer vuestra perspectiva, vuestra visión de futuro sobre cómo abordar y cómo debemos abordar. Yo lo que os pido, como representante público, que también nos digáis qué queréis que hagamos. Cómo podemos, desde esta institución,
impulsar y ayudar a empujar, a intentar buscar el objetivo que es diagnóstico, tratamiento y cura. Y mientras tanto, en atención suficiente. O sea que empezamos, si quieres, por María José Arregui. María José, tienes 5 minutos. No me trae, ¿eh? Me has quitado 2. Buenos días a todos. Mi nombre es María José Arregui. Soy la viuda de Francisco Luzón, que murió de ELA hace 2 años y padeció esta enfermedad durante 7 años. En 2016, Francisco Luzón creó la fundación que a lo largo de estos años ha demostrado su firme compromiso para luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. La Fundación Luzón nació para ser altavoz de todos los enfermos de ELA de España, para aunar voluntades, para interrelacionar a todas las asociaciones de pacientes y apoyar la creación donde no existían. También para crear lazos y sinergias entre todos los grupos de investigadores de ELA que trabajan en nuestro país y proponer e impulsar acuerdos con las administraciones del Estado español, tanto a nivel central como a nivel autonómico. La comunidad de enfermos de ELA en nuestro país ha ido tomando fuerza e identidad propia. Ha trabajado sin descanso para lograr que la ELA sea una de las causas sociales más reconocidas y reconocibles por la sociedad española. La ELA ha entrado a formar parte de la agenda política del Estado español. Puedo aventurarme a decir aquí que estamos convencidos de que la mayoría de los partidos políticos de nuestro país recogerán el compromiso con los enfermos de ELA en algún punto de sus programas electorales en las próximas elecciones. Y prueba de ello es la acción que emprendió Ciudadanos hace casi un año con la proposición de ley. La ELA no conoce color político, ni conoce fronteras. Su crueldad es igual para todos. Por eso pensamos que Bruselas y el Parlamento Europeo es el lugar idóneo para recordar a todos que esta enfermedad es lo más democrático que puede conocer el ser humano. A todos nos puede afectar, pero ello no debe suponer bajo ningún concepto, como desgraciadamente ahora supone, la pérdida de la igualdad, ni la pérdida de la dignidad. En esa dignidad y esa igualdad de todos los seres humanos, la que actúa de motor en nuestra causa, queremos hacer visible la ELA para que toda la Unión Europea tome conciencia de lo prioritario que resulta tomar medidas frente a ella. La ELA es una enfermedad diferente a todas. La ELA expulsa a la persona del entorno hospitalario y residencial. Una vez diagnosticada, en la inmensa mayoría de los casos, el enfermo es enviado a su casa y entra en una especie de limbo asistencial intolerable. Y eso deben conocerlo nuestras sociedades. De entre los estragos de boca, todos sabemos cómo va arrebatando la capacidad de hablar. Los deja, en la mayoría de los casos, en un silencio dramático. De ahí nuestro primer objetivo, visibilizar la enfermedad y hablar bien alto sobre la ELA, para que la voz de los que ya no pueden hacerlo se escuche más clara que nunca. La ELA aparece sin dar margen de reacción y cambia por completo la vida de miles de personas en Europa. Al contrario de lo que se podría pensar, de la ELA no se aprende nada. Es perversa e inhumana, porque su diagnóstico lleva aparejada la sentencia de muerte. Pero como en cualquier otro desafío de vital envergadura, pone de manifiesto los valores y principios de cada afectado y su entorno. Y también pone de manifiesto la empatía y la solidaridad de la sociedad y de sus gobernantes. En definitiva, permite reconocer la propia idea de una sociedad justa y la idea de una sociedad decente. El deber de todos los Estados miembros es garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. Mientras no se encuentre la cura
o se logre la cronicidad de esta enfermedad con un tratamiento farmacológico adecuado, debemos ser capaces de garantizar la supervivencia digna de los enfermos de ELA antes de la muerte. ¿Es esto pedir demasiado en Europa? La atención integral a una enfermedad considerada minoritaria es uno de los mejores indicadores del desarrollo de un país. La Unión Europea debe comenzar a dar los primeros pasos para el abordaje conjunto de esta enfermedad, haciendo posible que la equidad entre los Estados sea el sustantivo que marque la política común de esta materia. Estamos obligados a garantizar el derecho de los pacientes con ELA a recibir una atención sanitaria y social de acuerdo a sus necesidades y ajustada al itinerario de la enfermedad. Terminando con ello con las desigualdades territoriales que marcan diferencias de tratamiento entre los individuos, al punto que repercuten directamente en los meses que les restan de vida y en sus últimas decisiones vitales. Este primer análisis comparativo de la situación de los enfermos de ELA y de muchos otros que tendrán que venir, incluyendo a todos los Estados miembros, es muy importante y agradecemos al diputado señor Jordi Cañas esta iniciativa. De las experiencias que sumemos entre todos los países miembros, podremos adquirir el conocimiento necesario para definir los objetivos a alcanzar, porque si sabemos dónde estamos, seremos más capaces de definir lo que necesitamos. El estudio se refiere a una realidad que tiene que ver con los conceptos de igualdad y decencia a los que antes me refería. La realidad demuestra que el cuidado en domicilio depende casi únicamente del núcleo familiar inmediato. También que las plazas en residencia son escasas o sencillamente inexistentes en muchos países. La injusticia reside en que estos cuidados se limitan a los familiares, no solo por su decisión libre, sino por la insuficiencia de las ayudas para contratar profesionales. Eso causa una desigualdad intolerable entre ricos y pobres. Desgraciadamente, esto ocurre en algunos países, entre ellos en mi país, en España. Las administraciones pertinentes deben ser capaces de cubrir estas necesidades con profesionales debidamente formados. El cuidador familiar, que suele ser el cuidador principal de un enfermo de ELA, debe contar con apoyos que permitan su derecho fundamental al descanso y a la descarga de responsabilidad. Un enfermo de ELA no puede ser tratado por personas que carecen de formación específica. Por tanto, el foco también debe recaer en la importancia de la labor que desempeñan las personas cuidadoras y en su financiación a cargo de los presupuestos públicos. Por eso se debe optimizar la capacitación y formación de las personas que brindan la atención domiciliaria. Como resulta imprescindible mejorar la integración de los servicios sociales y de salud para garantizar una atención en domicilio adecuada. También deben establecerse vías de acceso rápido y ofrecer alternativas del cuidado de estos enfermos en plazas residenciales. Asimismo, las personas afectadas de ELA merecen la implementación de mecanismos que les aseguren el acceso a los servicios sanitarios con facilidad y rapidez. Un enfermo de ELA vive de un hilo. Ahí que queramos resaltar este punto y la importancia que cobra el acceso preferente en los servicios de los hospitales. La ELA es una enfermedad devastadora, como dije antes. En el momento del diagnóstico y durante el desarrollo de la enfermedad es indispensable el apoyo psicológico de acompañamiento. Debemos garantizar una atención psicológica, incluida la fase de duelo. Se debe apoyar a las organizaciones del tercer sector y considerar su saber experto en el diseño y evaluación de políticas públicas dirigidas a los pacientes de ELA y sus familias. En España, los grupos de acción, tanto colectivos como individuales, están teniendo la extraordinaria capacidad de generar recursos económicos de tal envergadura que están financiando ayudas a la investigación en ELA. Estos grupos, apoyados por fundaciones como la nuestra o la Fundación Bancaria La Caixa, están comenzando a crear tejido científico capaz de generar nuevas ideas que permitan encontrar en un medio plazo la molécula adecuada para al menos cronificar esta enfermedad.
El ejemplo más reciente y que más puede ilustrar lo que estoy diciendo es el partido benéfico entre el Fútbol Club Barcelona y el Manchester City, que a iniciativa de don Juan Carlos Unzué tuvo lugar este mes de agosto en Barcelona y que consiguió recaudar más de 4 millones de euros. Alianzas público-privadas que llevan a cabo convenios para el correcto y riguroso uso de los fondos, como es el caso del acuerdo que vamos a firmar entre el señor Unzué, la Fundación Luzón y el prestigioso Instituto Español Nacional de Salud Carlos III. Y, por supuesto, que los fondos europeos destinen la financiación necesaria para que los grupos de investigación especializados en ELA vean financiados sus proyectos. Europa debe pensar en todas las personas afectadas de ELA, en términos de presente, para que haya cambios en su futuro. La ELA es una causa social y Europa es la garante suprema de estos dos términos. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 minutos, pero he sido generoso. Había Me siento mucho que generoso decir. esta mañana. Nos vamos a intentar, por favor, ceñirnos. Tenemos hasta la 1 con los intérpretes, entonces me gustaría que después podamos tener, después de las intervenciones, una pequeña ronda de preguntas. O sea, por favor, se agradecería que os intentáis ceñir al tiempo. Pero bueno. Mira, y como me he dejado antes de... Estoy así de loco, que me he dejado a Ivy Riviers, presidenta de EUPALS, en la presentación de los miembros de esta mesa redonda. Por favor, te dejo a ti ahora de segundo lugar para que intervengas y nos hables de qué deberíamos hacer en el cuidado de los pacientes en investigación y qué recomendaciones harías para las instituciones de la Unión Europea. El tiempo es tuyo por 5 o 7 minutos. Gracias. Hello everyone, I'm Ivy Riviers. I'm the chairwoman of EUPALS and also CEO. Y también directora ejecutiva de ELES Bélgica y la hija de un paciente con ELA. En los últimos años ha habido mucho progreso para entender las causas de la ELA y los mecanismos moleculares subyacentes de la enfermedad y también una traducción química de todo esto. Me referiré al proyecto de ELA y a otras colaboraciones europeas como TRICOLS y COLS y también a la unidad de la comunidad ELA en EUPALS. Pero el trabajo no ha terminado ni mucho menos y tenemos que acelerarlo. Nosotros queremos aumentar la financiación para programas como New Horizon, el programa de la Unión Europea para la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas y también una iniciativa para los medicamentos y para su desarrollo. Necesitamos más ensayos clínicos y también hablar con la Asociación Paraguas Europea para los profesionales y pacientes que padecen ELA. Todos deberían tener acceso al apoyo financiero existente. También queremos dirigirnos a los pacientes de ELA porque hay terapias potenciales que la EMEA está sopesando. En los últimos años se han tomado, están pidiendo autorizaciones para el mercado, están esperando que se garanticen, la comunidad con ELA lo está esperando. EUPALS quiere una autorización en el mercado rápida y fácil y que las autoridades competentes actúen rápidamente y que haya procesos de reembolso rápidos. Entre tanto, EUPALS también solicita un programa de acceso temprano a estas ayudas en todos los Estados miembros. Hay diversas terapias para definir subgrupos de pacientes con ELA. Estas tienen cada vez más éxito porque el perfil genético es clave para acceder a estas terapias. EUPALS quiere que ese perfilado genético se haga para que sin retraso se pueda ofrecer a pacientes europeos como parte de prácticas clínicas estándares. Los resultados de las pruebas genéticas en ciertos Estados miembros deberían aceptarse en los demás Estados miembros y esta armonización debería expandirse a los demás países. El reembolso de las pruebas genéticas debería permitir a todos los Estados miembros minimizar las contribuciones que tienen que hacer los pacientes con ELA. Esperamos más avances en la terapia contra la ELA, pero la Unión Europea, entre tanto, debe seguir invirtiendo en la calidad de la vida de los pacientes de ELA y de sus familias. Como hay que tener un enfoque multidisciplinar para proporcionar ayuda a los pacientes, EUPALS solicita más apoyo financiero para establecer
y continuar estos centros específicos, sobre todo en países de la Unión Europea, que van un poco a la zaga, países de Europa Central y Oriental. EUPAL reconoce el gran valor del estudio que se acaba de publicar sobre la ELA, que identifica buenas prácticas en el cuidado de los pacientes y cómo mejorar su nivel de vida. Por eso EUPAL solicita más apoyo financiero para transferir estas buenas prácticas a otros países miembros de la Unión Europea que van un poco a la zaga. En particular, las siguientes buenas prácticas deberían aplicarse en toda la Unión Europea: hacer disponible un presupuesto de ayuda personal a todos los pacientes de ELA que les permita tener un apoyo, una ayuda que les permita vivir en casa lo más tiempo posible, establecer procedimientos prioritarios para todos los pacientes que lo solicitan y también facilitar un cuidado rápido sin demora, establecer procedimientos de alquiler pagados por el gobierno, por las agencias, para facilitar ayudas y para aliviar los presupuestos para los pacientes y que esto se haga disponible a todos los pacientes sin tener en cuenta su edad. Gracias. Ha estado fenomenal el tiempo. Es que siempre digo que tenemos muchas cosas que aprender a veces, los sureños, en ajustarnos a los tiempos. Siempre tenemos una tendencia natural al barroquismo expositivo, el barroco expositivo. Daremos ahora paso a José Jiménez Aroca, vicepresidente de CONELA. Lo que intentaremos en el montaje de vídeo que hagamos es incorporar una ficha previa a la intervención con la biografía para que después podamos todos conocernos bien, pero así vamos directos a la intervención. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es José Jiménez, soy el vicepresidente de la asociación, la comunidad de ELA, que representa a todas las asociaciones o la gran mayoría de asociaciones en España. Nos constituimos el año pasado y mi intención es un poco trasladarles realmente todo esto que hemos hablado y como hablaba Marta, de cuál es nuestra situación como pacientes. Soy afectado de ELA y represento a otros 4.000 personas que están afectadas en España. Lo primero, mi agradecimiento a Jordi y a Marta por su informe, a todo su equipo por su trabajo, al Partido Ciudadanos por el apoyo a nuestra enfermedad, que ya ha demostrado, y a la comunidad por su financiación. Mientras llega la ansiada solución médica a esta enfermedad, hay que tener en cuenta que es una enfermedad, como decía María José hace un momentito. Las personas diagnosticadas por esta enfermedad, que no es una movilidad reducida, estamos abocadas a la obligación de convivir con una dependencia cada vez mayor que llega hasta un 100%. No existe un tratamiento médico en estos momentos, pero sí social para esta enfermedad. Y ese tratamiento pasa por disponer de los recursos personales y económicos que nos permitan contratar cuidadores hasta 24 horas al día durante los 7 días de la semana y durante los 365 días del año. Una persona con traqueostomía y con PEG no fallece por ELA, porque no se va a asfixiar ni se va a ahogar. Falleceremos de otra cosa, pero de esa causa, por la ELA ya no nos va a matar. Uno de los ejemplos principales lo tenemos en el profesor Stephen Hopkins, que sobrevivió a esta enfermedad durante 50 años, principalmente porque tuvo los cuidados y tenía los recursos para poder llevar adelante una vida con esta enfermedad. Porque la ELA no es un sinónimo de muerte, la ELA es otra forma de vivir llevada a cabo, o sea, motivada porque en un momento determinado sufrimos esta enfermedad, pasamos a sufrir esta enfermedad que tampoco buscamos, ¿no? Entonces, ¿por qué en la media, como dice el informe, la media de vida de las personas con ELA está entre 2 y 5 años? Sin embargo, él vivió 50 años. Yo les digo, ¿qué nos ocurre en España? En España fallecen todos los años 1.000 personas. De esas 1.000 personas, 800 personas lo hacen por insuficiencia respiratoria dentro de su certificado de defunción. Y esas 800 personas, el 10% lo hacen de manera voluntaria en base a la eutanasia que tenemos desde hace muy poquito, pero 720 personas lo hacen simplemente, si lo podemos decir así, porque no cuentan con los recursos para poder llevar a cabo su vida. Porque llegado ese momento consideramos que podemos ser una carga para nuestro entorno y no queremos continuar con la vida. Y tomamos esa decisión voluntaria contra nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad inicial era la de vivir y la de continuar adelante. Con estos 7 de cada 10 personas que fallecen en España, 2 cada día, lo hacen porque no tenemos los cuidados que necesitamos y que nos permitirían seguir adelante con esta enfermedad.
En España las ayudas máximas que se pueden llegar a alcanzar no llegan al 25% de los recursos que se necesitan. Necesitamos como mínimo 4 cuidadores. Esto supone 8.000 euros al mes en España. No sé en el resto de países, pero en España supone 8.000 euros. La pensión máxima, la máxima supera, ahora mismo está cerca de los 3.000 euros, pero no la cobra prácticamente nadie. La media está en 1.300 euros. Y bueno, pues a esto hay que añadir además pues, los gastos de una vivienda, los gastos de suministros, los gastos de equipamiento que la Seguridad Social no cubre en su totalidad, fisioterapia, etcétera. El salario mínimo interprofesional en los últimos 6 años, desde 2017 hasta 2023, ha pasado de 825 euros a 1.080 euros en España. Esto es un incremento del 31%. Las ayudas a los enfermos de ELA en estos 6 años se han incrementado un 0%, lo que implica que tenemos que hacer un 31% más de esfuerzo adicional desde los últimos 6 años para que nos puedan cuidar aquellos que pueden tener posibilidades y que lo hacen, como decía María José, principalmente a cargo de su propia economía y sobre todo de la de sus familiares. Solo 4 de cada 100 personas en España, el 96% de las personas no pueden cubrirlo, solo 4 de cada 100 personas pueden cubrir este coste. El resto, el 96%, estamos abocados a tomar esa decisión en un momento determinado porque no podemos seguir adelante. Hoy en España, para acceder a una traqueostomía, los especialistas médicos nos preguntan si tenemos los recursos económicos y sociales para poder mantenernos después, dado la dependencia que implica. Si no los tienes, no tienes acceso a la traqueostomía. Es sinceramente muy duro y creo que a las alturas en el siglo XXI y en estos momentos, cuando hablamos de políticas sociales y de que las personas estamos en el centro, es una cuestión que sinceramente no podemos mantener y no podemos tolerar. Personas como Noemí Sobrino, por ejemplo, con 48 años, madre de 2 hijos. Jorge Murillo, con 37 años, diagnosticado hace 7 años y casado. Fran Vivó, 34 años, diagnosticado hace 5 años. Jordi Sabaté, con 38 años y diagnosticado hace 8 años. Son un ejemplo de 4 personas que quieren vivir con esta enfermedad, que han superado este plazo de 2 a 5 años y lo han superado simplemente porque tienen muchas ganas de vivir y porque están buscando la manera, a cargo suyo y de sus familiares, de poder continuar adelante. Y es una muestra más, como la que decía inicialmente, del doctor Stephen Hopkins, de que con esta enfermedad se puede vivir si se quiere y sobre todo si tenemos las ayudas que necesitamos. El mejor tratamiento hoy de la ELA son los cuidados necesarios para sobrevivirla. Todo el ejemplo de estos jóvenes y el de otras muchas personas enfermas que los quieren y los querrán hasta que se encuentre la cura farmacológica. Su coste es irrisorio en comparación con el desembolsado por otras enfermedades que son evitables y que además se advierte que son evitables. No se trata de dejar fuera a nadie, se trata de curar y de tratar todas las enfermedades por igual, destinando los recursos necesarios, tanto económicos como sociales. ¿Cómo lo podemos mejorar? Facilitando el derecho a unos cuidados continuos y expertos, tanto en el entorno familiar como en las residencias. En el entorno familiar, facilitando cuidadores expertos en el manejo de esta enfermedad y con la intensidad necesaria. Si no es posible, facilitando los recursos económicos para su contratación. Y en las residencias, avanzando sobre el modelo de gestión geriátrico que existe en estos momentos, que no es el que necesitamos, hacia un modelo de tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y de personas con ventilación, de personas ventilodependientes, en los que personas desde los 30 años puedan llevar a cabo su proyecto de vida en un entorno acogedor, motivador, y esto precisa de un ratio de personas con mayor formación específica y diferentes tipos de interactuación según el perfil de las personas. Como consorcio, en CONELA tenemos un total de 23 puntos de mejora en el terreno social y sanitario de esta enfermedad. La reducción de plazos en el reconocimiento de la pensión, la reducción de plazos en las ayudas a la dependencia, las ayudas a cuidadores familiares en los entornos rurales, como decía Marta en su presentación, las unidades multidisciplinares que comentaba ahora también en todas las provincias, el acceso a comunicación alternativa, a psicólogos, a fisioterapeutas, etc. Pero les puedo asegurar que los cuidados de los que estamos hablando hoy para nosotros son la pieza principal, son el 80%, el 90% de que nosotros podamos continuar adelante. El resto nos mejora nuestra calidad de vida, pero lo que nos mantiene vivo hoy por hoy son estos cuidados y lo que no podemos permitir es que ningún Estado
y la Unión en este caso, pues siga permitiendo el que estas situaciones se den y que 2 personas en España cada día sigan falleciendo por ELA de esta manera. En estos momentos estamos tratando estas peticiones a través de una mesa de negociación junto a los Ministerios de Sanidad, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y el de Derechos Sociales, y esperamos poder avanzar en los próximos meses sobre estas peticiones. Porque, como decía también Jordi en su presentación, para nosotros el tiempo corre mucho más rápido que para las demás personas. También no olvidamos la ley ELA que se presentó por el Grupo Ciudadanos y que en estos momentos se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados y que esperamos, como también decía Jordi, pues que se valore y se trabaje para ese desbloqueo. Y como propuesta global a la Unión, trasladar la investigación, que para nosotros es primordial y en la que Fundación Luzón está haciendo un grandísimo trabajo en España, solicitando más inversión para la investigación. Pedimos ese tratamiento social que precisamos para continuar vivos, pero nosotros no queremos seguir aquí. Nosotros queremos que esto se cronifique o que se cure más tarde o más temprano. El potenciar la labor de las asociaciones, que también se ha comentado, sobre todo el que somos conocedores de cuál es el día a día de los afectados y el que se valore a la hora de tomar decisiones, de marcar políticas y de marcar inversiones, cuál es nuestra opinión. Y luego, a nivel político, pues como dice el informe, que sean conscientes, aquí se han analizado 6 países y se ve la total divergencia que hay entre esos 6 países. Si analizáramos todos, las divergencias todavía serían mucho mayores, pues que dentro de una unión como es Europa y como es cada uno de los países, aquí en Bélgica en el mismo informe se recoge la diferencia entre un Estado u otro en el tratamiento, pues que esto no se pueda producir porque los derechos al final son los mismos para todos, ¿no? Y con esto, pues nada, termino agradeciendo el trabajo de Jordi, de Marta y de todo su equipo y del Partido Ciudadanos por vuestro apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hemos escuchado a representantes de asociaciones, de asociaciones de enfermos, familiares de enfermos también. Y ahora vamos a escuchar a la comisión. Y quiero agradecer especialmente a Carmen Laplaza Santos, jefa de la unidad de Health Innovations and Ecosystems de la Dirección General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea, que esté aquí. Porque es importante que tengamos esos espacios de encuentro, que sé que existen, pero que de vez en cuando reforzarlos, vernos las caras, escucharnos, compartir inquietudes y proponer. Ahora mismo tenemos una realidad legal, que es la que tenemos, sobre ella tenemos que trabajar y espero que aquí nos des pistas y orientaciones de cómo abordarla, cómo poderla utilizar y sobre todo tomar conciencia de la importancia de lo que tenemos que hacer, avanzar en el futuro para consolidar estos derechos a nivel europeo, ¿no? Por lo tanto, te dejo la palabra y te agradezco especialmente que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión sobre esta enfermedad tan cruel que puede caernos encima en cualquier momento. Agradezco muchísimo los testimonios que se han dado y deciros que desde mi punto de vista yo represento a la Dirección General de Investigación. Desgraciadamente muchas de las cosas que habéis pedido no están bajo mi competencia, pero colaboramos con la Dirección General de la Salud. Y de hecho ellos realizan un papel muy importante para soportar las redes europeas de referencia, por ejemplo, bastante importantes en el contexto del cuidado y ahora en concreto están ocupadísimos con el nuevo paquete legislativo bastante importante también en el campo de las enfermedades raras. Pero al menos desde el punto de vista de la investigación, daros buenas noticias. Me imagino que muchos sabréis que tenemos un compromiso con las enfermedades raras, con mi investigación en enfermedades raras a nivel europeo desde hace decenas y que seguirá y se intensificará en el futuro. Es lógico este compromiso porque no hay campo de investigación en salud más claro que demande la colaboración a nivel europeo e incluso a nivel internacional que las enfermedades raras. Hemos financiado proyectos de todo tipo. Por supuesto, no tenemos específicamente líneas de investigación sobre cada una de las 8.000 estimadas enfermedades raras, pero regularmente sacamos tópicos de investigación sobre las enfermedades raras en general y sobre terapias avanzadas, diferentes campos de la biotecnología en el que, por supuesto, científicos trabajando en ELA o en otro tipo de enfermedades raras pueden presentarse. Y por eso podría hablaros de diferentes proyectos de investigación
que han permitido dar más información acerca de cómo funciona esta enfermedad. Ahora hay un proyecto en el que tenemos bastantes esperanzas de poder contribuir a ralentizar el progreso de la enfermedad, es TUDCA, y dejaré al profesor Van Damme que hable más sobre él porque forma parte de este proyecto, del que esperamos resultados a finales de este año o el año que viene. Pero deciros que aparte de la investigación sobre, por supuesto, la comprensión de la enfermedad y soluciones de terapias o de diagnóstico, también ahora, desde el inicio de Horizonte Europa, estamos dando más importancia a asegurarnos del aspecto translational, de que los resultados de la investigación se han llevado cuanto antes a los pacientes o a los profesionales sanitarios. Por eso podría hablar de diferentes tópicos de investigación que están ahora abiertos, en el que queremos colaborar más y más con las agencias reguladoras, por ejemplo, porque hemos visto que este es un aspecto en el que no hemos hecho suficiente en el pasado. Si destinamos mucho dinero a la investigación, pero después los pacientes no van a beneficiar de los resultados de esta investigación, para poco sirve. También queremos en el futuro dedicar más recursos a reforzar los ecosistemas de investigación. No solo financiar proyectos, pero desarrollar un ecosistema. Y esto lo vamos a hacer a través del futuro CoFund, que sustituirá o continuará el trabajo que el EGPRD, European Joint Program on Rare Diseases, está haciendo actualmente, que acabará en el 2024, pues este nuevo CoFund, con la mayor parte de los países europeos formando parte de él, continuará. Esperamos un presupuesto bastante importante, alrededor de 200 o 300 millones de euros dedicados, no solo, como he dicho, a financiar investigación, pero a reforzar este tejido, este ecosistema. Y también habíais hablado de nuestro partenariado con la industria farmacéutica. Por supuesto, la IHI, Innovative Health Initiative, continuará y dará todavía más importancia a la investigación acerca de las terapias avanzadas. Estamos muy contentos de ver cómo la industria está cada vez más interesada en este campo, y de hecho hay ahora mismo un tópico abierto precisamente para crear estos centros de referencia, desarrollar estos centros de referencia. Otra cosa importante, hablabais de las best practices. Esto también es algo en el que nosotros desde la Comisión Europea podemos ayudar, y deciros que actualmente se acaba de lanzar otro partenariado entre diferentes países europeos y la Comisión para facilitar la transformación digital del sistema sociosanitario, y uno de los aspectos más importantes de este instrumento de financiación será facilitar la transmisión de las best practices. Por eso, este estudio os invitaría a que os pongáis en contacto con el coordinador. Está coordinado por Italia, pero varias regiones europeas participan, por ejemplo, porque best practices desde el punto de vista del tratamiento de ELA podrían ser, no digo financiadas en otros países, pero al menos financiar la investigación necesaria para saber cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para que una best practice funcione en otro contexto diferente, en otra región, en otro país. También deciros que desde el punto de vista digital también hay mucho soporte, y sé que hay un proyecto ahora mismo en concreto que está investigando sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para facilitar también la vida del día a día de esta enfermedad. El nombre es, a lo mejor lo conocéis, es Brain Teaser. Y bueno, por eso quería simplemente daros un poco de muestra de que desde diferentes puntos de vista, por supuesto, continuaremos a financiar investigación e innovación en este campo. Y bueno, estoy abierta para cualquier tipo de pregunta que tengáis. No quiero extenderme más. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante tu planteamiento, y sobre todo el abrir esa perspectiva de lo que se está haciendo a veces desconocido. Aquí desde las instituciones europeas muchas veces hay iniciativas que se están desarrollando que son poco conocidas o desconocidas directamente, que a veces transmiten la percepción o la imagen de que no se está ocupando, que no se tiene en el radar lo que está sucediendo en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema del ELA, y después cuando preguntas te das cuenta de que sí, que está ahí, que no es lo que preocupe, sino que ocupa a la Comisión Europea, eso es importante. Y ahora daríamos también paso a Philippe Van Damme, que es jefe de neurología del Hospital Universitario de Lovaina,
para que nos dé esa perspectiva académica de esa reflexión sobre el futuro de su área de investigación, sobre el futuro de los cuidados, el compartir las mejores prácticas que ha descubierto en sus años de experiencia y la recomendación concreta que pueda tener para la Unión Europea, que está aquí presente, en materia de acciones concretas. Gracias. Thank you. Dear Mr. Cano. Muchas gracias por esta iniciativa tan importante para hablar acerca de las perspectivas y del futuro de esta enfermedad. Trabajamos mano a mano con organizaciones de pacientes afectados por ELA. También soy el presidente de la Asociación Europea de Neurología y puedo decir que efectivamente hay varias asociaciones e iniciativas asignadas con distintos Estados miembros. ELA es una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa que no es tan conocida como otras enfermedades como el Parkinson, pero creo que realmente no es tampoco una enfermedad tan rara si vemos la prevalencia, pero sí vemos también el mal diagnóstico, ¿no?, que reciben muchos pacientes afectados por esta enfermedad. En cuanto al tratamiento de pacientes con ELA, es cierto que hay grandes diferencias en los distintos sistemas sanitarios en Europa. Sabemos que hay matices y espero que las recomendaciones recogidas en nuestras directrices ayuden a la mejora en los servicios sanitarios. Vemos, como decía, muchas diferencias entre Estados miembros. Sabemos que hay investigación, hay terapias prometedoras que han surgido en los últimos años y esto también nos lleva a las diferencias entre Estados miembros por las diferencias en el tratamiento. En IMA estamos evaluando varias herramientas nuevas de tratamiento. Hay una empresa que nos proporciona el medicamento de manera gratuita para poder hacer una investigación. En algunos casos, en algunos Estados miembros, este acceso es prácticamente inmediato. Pero estos tratamientos a veces son difíciles de explicar a los pacientes. Por eso creo que si hubiese una armonización mayor en la Unión Europea sería más sencillo. Y también, por ejemplo, en algunos países existe un copago y luego el reembolso de parte del pago de los productos farmacéuticos y de los medicamentos. Y aquí también necesitaríamos una mayor armonización. Vemos también la importancia de la investigación en el aspecto genético. En cuanto a los ensayos clínicos hechos en los últimos años, hemos recibido varias subvenciones a nivel europeo. Including funding for the TUDCA trial. Hemos recibido, por ejemplo, financiación para el TUDCAT, para el ensayo que estamos llevando a cabo actualmente. Realmente no hay una financiación oficial para ELA a nivel europeo, pero vemos que la necesidad de investigación a nivel farmacéutico es primordial. Lo que necesitamos son fondos estructurales para fomentar el conocimiento experto. Un sistema, un mecanismo de financiación adecuado. En cuanto a la investigación clínica, vemos que las normativas son muy estrictas. Por tanto, a veces es difícil establecer nuevos ensayos.
En lo que más nos interesamos generalmente son en los ensayos de fase 1 con medicamentos genéticos, y creo que la importancia también tiene que darse a la evaluación rápida de los resultados de estos ensayos. Es difícil, como decía, explicarles a los pacientes que a veces establecer un ensayo a veces lleva entre 6 y 12 meses y a lo mejor luego se cancela pues simplemente por motivos de seguridad, y para ellos tal vez es la última oportunidad. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay muchos criterios antes de que un ensayo clínico se apruebe. Mi conclusión es que tenemos que fomentar una situación más armonizada dentro de la Unión Europea. Por ello, congratulo a los organizadores de este espacio. Y de recursos. Entonces, escuchar eso, escuchar que hay gente implicada, que hay investigación, que hay investigadores y que con más recursos podemos avanzar más y más rápido es importante porque nos impele a todos. Porque sin investigación, sin investigadores y sin recursos no podemos avanzar hacia cuál es el objetivo final, que en el fondo es la curación y el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, gracias por tus palabras y no por tu trabajo, que es clave. Y ahora nos quedan 13 minutos. Yo quería abrir un turno de palabras, pero antes quería agradecer a Hilde Bautmans, a compañera de Renew, su presencia como eurodiputada aquí con nosotros, a Paco, me permite, Paco Villamón, del IPP también, y me gustaría daros, si queréis, un minuto. Primero a Sara Jiménez, que es compañera, que está muy implicada. Me gustaría que pudierais tomar un minuto de la palabra, un minuto y medio, y después pasaríamos con unos 10 minutos a una ronda de intervenciones. Si os parece bien, Sara, por favor, empiezas. Muchas gracias, Jordi. Enhorabuena por el trabajo realizado y gracias a todos los participantes anteriores. Yo compartir con todos vosotros, ¿no?, la preocupación política en la que actualmente nos encontramos a nivel legislativo en España. Nuestra propuesta de reconocimiento de los derechos y de servicios para los enfermos de ELA y sus familiares va a cumplir prácticamente un año. Os quiero compartir que con alegría se aceptó por unanimidad, con el acuerdo de todos los partidos políticos, el trámite de tomarla en consideración en el Congreso, pero llevamos 33 veces ampliado el plazo. En la técnica legislativa, esto significa que se va ampliando el plazo y no se tramita la ley, no se lleva a la comisión específica, que es Sanidad, y entonces la ley no se tramita. Actualmente nosotros creemos que hay que dar unidad en el tratamiento a los enfermos de ELA, hay que cuidar a las familias y a los enfermos de la ELA y por eso queremos ese reconocimiento legal de sus derechos. Es el momento actual, nosotros vamos a seguir trabajando muy cercanos a la Fundación Luzón, a la Asociación Araela, a todas las organizaciones y sí compartiros el momento de preocupación porque además en España pronto estamos con motivos electorales que lo que no queremos es que algo en lo que hay un acuerdo y creo que hay una sensibilidad social y política manifestada en esa toma en consideración, pues que no continúe adelante. Así que seguiremos trabajando y muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos aquellos que habéis intervenido porque siempre se aprende de lo que tenemos que hacer y de las obligaciones públicas. Gracias. Gracias, Sara. Gracias por tu compromiso, por tu dedicación y por tu implicación personal en esto y por tu gran trabajo político. Hilde, por favor. Thank you very much and Muchas gracias. Disculpas por la tardanza, pero bueno, en el Parlamento siempre hay muchas tareas que hacer, ¿no? Quiero dar las gracias a Jordi, creo que ha hecho un trabajo fantástico en la publicación de este informe, también a Marta Quesada por la elaboración del informe. Quiero dar las gracias a todos los ponentes de la sesión de hoy porque noto la emoción cuando hablan. Yo personalmente no trabajo mucho con la Dirección General de Sanidad.
pero sí que es cierto que hace muchos años mi tía fue una de las primeras pacientes en Bélgica y recuerdo perfectamente que mi tío intentaba buscar a un experto que les indicase qué es lo que ella tenía. Al final ella falleció debido a esta enfermedad y entiendo perfectamente la situación. Por ello, quiero respaldar este informe porque creo que las familias sufren mucho también. En esos momentos intentamos siempre aferrarnos a cierta esperanza, como por ejemplo ensayos clínicos, y luego a la semana siguiente ya no hay esperanza y luego pensamos a qué nos podemos aferrar ahora. Por tanto, creo que es tan importante este trabajo a nivel del Parlamento Europeo. Así que le digo, Jordi, puede contar conmigo. Quiero apoyar en todo lo que pueda, más financiación para los pacientes, para proporcionar más recursos. Espero que puedan ver el apoyo que intentamos brindarles desde el Parlamento. Quiero dar las gracias también a los médicos que son, en última instancia, los que dan la esperanza a los pacientes. Así que Jordi puede contar con nosotros porque le apoyaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias, Hilde, también por el apoyo y por el trabajo, por supuesto. Paco tiene la palabra. Felicidades por esta iniciativa, yo creo que es muy útil y demuestra el compromiso de la Unión Europea con los ciudadanos europeos. Yo creo que además en estos últimos años hemos aprendido la importancia que tiene la salud para los europeos. El COVID está ahí, o ha estado, si es que lo podemos dar por cerrado, que todavía, en fin, no está esto muy seguro, pero ya como gran pandemia, pues parece que ya podemos olvidarnos de ella. Pero lo cierto es que las amenazas a la salud siguen ahí, ya no en forma de pandemia, sino enfermedades de estas raras o como ELA tan graves. Ayer tuve la ocasión ya de entrevistarme con la presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, con María José Arregui, con Joaquín de la Ranz, del patronato. Estaba también Dolors Montserrat, una diputada muy conocida, que es la jefe de la delegación del PP aquí, es ministra de Sanidad. Y desde luego muy concienciada con los problemas, conocedores también del bloqueo que sufre la ley en España, que nosotros desde luego nos gustaría, sin embargo, acelerar, pero no tenemos la mayoría en el Parlamento español, desgraciadamente. Pero, insisto, retomando el tema europeo, los europeos tenemos que aspirar y los diputados tenemos que empujar en favor de esa Unión Europea también de la salud. La Unión Europea, las instituciones actuales tienen pocas competencias, pero con el COVID nos hemos dado cuenta de que hay que asumirlas, de que, en fin, insistir más en este punto. La representante de la Comisión nos hablaba ahora de los fondos, el programa El Horizonte de la Unión Europea, y yo creo que hay muchos fondos de investigación, etcétera, que debieran contribuir a empujar en favor de una investigación útil, eficiente, no solo que quedar en los papeles, sino también que se traslade a un mejor trato a los pacientes y a ser posible a su curación o a paliar o a atenuar o a frenar la enfermedad, por así decirlo. Y me parece que este acto, por tanto, es muy oportuno. Demuestra el nuevo tiempo que vivimos. No solo tenemos la amenaza, que ya es una realidad, las agresiones rusas, sino también la amenaza de las pandemias. El mundo se ha globalizado, hay grandes pandemias que vienen y luego estas enfermedades raras que necesitan financiación. Porque al final supongo que las grandes farmacéuticas, pues las enfermedades que se dedican más bien a enfermedades masivas, pero estas enfermedades raras que solo afectan a unos pocos, entre comillas, miles de personas, pues a veces pues no se centra tanto ahí. Por consiguiente, creo que también la financiación pública es muy importante para empujar esto adelante. Y nada más, mi presencia aquí no es la mía, no solo por amistad además con Joaquín de la Ranz y conocer la problemática en España y un admirador de Luzón, sino también porque yo creo que los europeos, los diputados aquí, aunque no entre tan en el fondo de nuestras competencias, debemos estar muy comprometidos con esto. Y creo que la buena noticia es que la gran comisión de ENVI, que decimos de medio ambiente, va a crear una subcomisión específica para la salud. Me parece que también es una seña, un mensaje del compromiso del Parlamento ahora con esta problemática. Nada más y gracias. Muchas gracias, Paco. No sé si esto es un poco abusar de los intérpretes, no sé si podemos contar con 5 minutos más. Muchísimas gracias. Perdón por abusar de vuestro tiempo. Muchísimas gracias.
La presencia aquí de Gil y de Paco evidencia que, uno, este es un tema europeo y este es un tema transversal. Este es un tema... yo nunca hemos querido llevarlo desde una perspectiva partidista. Esto es un tema que nos afecta a todos, porque afecta a todos. Las enfermedades no entienden de formaciones políticas, de colores políticos, de nada. Entienden de obligaciones. Y nosotros somos representantes públicos, en este caso una institución europea, que tiene que exprimir las capacidades que tenemos ahora mismo para abordar un problema que, afectando a un europeo, nos afectaría a todos. No es una cuestión de número. Nosotros estamos aquí para defender, como decía antes en la primera intervención, a todos los europeos, sabiendo que tenemos un marco, pero exprimiéndolo e intentando ir más allá, ampliando el perímetro de nuestras responsabilidades, porque en el fondo, lo decía muy bien Paco, es una cuestión de salud, pero es una cuestión de derechos, fundamentalmente, ¿no? Y hay que poner a los derechos y a los ciudadanos en el centro de las instituciones europeas. Y, desde luego, este Parlamento es el centro del conjunto de los europeos. Esta es vuestra Cámara y somos vuestros representantes. Y haremos todo lo que podamos para conseguir que os sentáis arropados. No podemos conseguir milagros, pero podemos conseguir que os sentáis arropados por esta Cámara, no estéis solos. Entonces, ahora tenemos unos 10 minutos, por favor, para intervenciones. Me gustaría que tomaseis la palabra aquellos que tengáis alguna pregunta específica para hacer a cualquiera de los invitados y los ponentes en la sala. Por favor, si os queréis, os presentáis, tomáis la palabra, decís quiénes sois y, por favor, una pregunta breve que podamos exprimir estos 10 minutos. Venga, sin miedo, que estos espacios es para preguntar las dudas, las inquietudes. Venga. Ánimo. Si no, os amenazo con intervenir yo más rato, ¿eh? Cualquiera, ¿queréis intervenir alguna cosa más? Sí, por favor, venga. No, solo... Has visto, ha sido mágico, es decir, que iba a hablar más y has intervenido, ¿eh? No. No, mientras que se calienta un poco el ambiente, solo quería decir que se me ha olvidado mencionar la colaboración internacional, que es fundamental también, y los objetivos del IRDIRC, el International Rare Disease Consortium. No sé si estáis al tanto, pero el tema de los análisis genéticos y de que todos los afectados es una de las principales prioridades. Para ello, por supuesto, hay que desarrollar la capacidad de sequencing en los diferentes estados y regiones, o sea que eso también sería algo a lo mejor a nivel nacional, pero los objetivos de IRDIRC son que cualquiera que entre en el sistema sanitario con una sospecha de enfermedad rara, hay un compromiso de que en el 2027 no sea necesario más de un año para establecer un diagnóstico si, por supuesto, esa condición forma parte de la literatura clínica. Y en el caso de que no forme parte, ese caso entraría en un programa de diagnóstico a nivel internacional, con colaboración internacional, en una especie de Diagnostic Pipeline. También hay un compromiso para que de aquí al 2027 haya 1000 nuevas terapias para enfermedades raras, de las cuales la mayoría sean aquellas que no tienen ningún tipo de opción hoy en día. O sea, hay este objetivo a nivel internacional en el que la Unión Europea colabora con Australia, Canadá, Estados Unidos, diferentes financiadores de investigación a nivel internacional para poder aportar una solución a todas estas enfermedades también que no tienen ningún tipo de solución por el momento. Como se me había olvidado comentarlo y me parece que es bastante importante, aprovecho estos minutillos. Muchas gracias. Venga. Okay, this is Claudia from Ferrer. Soy Claudia de Ferrer, una empresa farmacéutica multinacional con la sede en Barcelona. En primer lugar, quería agradeceros a todos por los testimonios, todos los que habéis hecho vuestras contribuciones al estudio, que es una piedra angular. Muchísimas gracias por vuestra contribución y también creo que estamos todos de acuerdo en que esto es un primer paso de un largo viaje. Hay mucho que hacer y se ha traducido muy bien a través de todos los testimonios
y sabemos que hace ya muchos años que estamos impulsando todo esto desde diferentes perspectivas. Gracias también a Jordi por haber organizado este evento y por tomarte en serio esto y por ponernos en un lugar importante, que es donde estamos ahora. Muchos de vosotros en las intervenciones, el profesor Van Damme, Ivy, ponía sobre la mesa esa necesidad de tener acceso al tratamiento. Mientras que este proceso dura tanto, las aprobaciones, etcétera. Y hay que hacerlo desde diferentes perspectivas. También decías que hay una falta de armonización en diferentes geografías en el contexto europeo. Entonces me pregunto si desde la perspectiva legislativa tenéis previsto una armonización de tal manera que nosotros desde la perspectiva privada queremos a veces implementar programas que puedan garantizar la equidad en el acceso en este proceso que prevemos. Es una pregunta abierta. ¿Cómo prevéis esto en el futuro? Gracias por estar aquí, porque es muy importante. Perdona que no sabía que estabas, pero es importante que la industria también esté aquí. Es importante porque la colaboración público-privada en la investigación y el desarrollo es clave, es importante y tenemos que ir de la mano. Sé que muchas multinacionales farmacéuticas, las enfermedades raras o con baja prevalencia, es complicado el abordaje de la investigación para falta de retorno, pero sí que desde lo público podemos incentivar y aprovechar ese conocimiento para ponerlo en valor, para solventar y acercarnos al objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, gracias por tu pregunta. Bueno, yo lo que te diría es que, lo comentaba antes Paco, hay un problema de marco legal, pero también hay formas de avanzar. Yo creo que, por ejemplo, un plan de acción europeo sobre el abordaje de enfermedades raras o con baja prevalencia sería importante, porque buscaría marcar a los países miembros determinadas recomendaciones. Todo esto mientras llega a un marco superior, pero eso significará modificar tratados, pero mientras tanto sí que puede haber formas de impulsar una armonización en general del abordaje de los protocolos de diagnóstico, de tratamiento. Creo que eso sí que se puede hacer. Las buenas prácticas se pueden proyectar y se pueden poner en valor y compartir. El instrumento del plan de acción es un buen instrumento. Y yo creo que desde aquí, los que estamos como diputados, también quería decir que aquí somos los diputados que estamos, pero no significa que el resto de grupos no estén ni les importe. Estamos los que estamos porque las agendas son muy completas. Eso quiero dejarlo claro. El resto de compañeros, hay personas muy implicadas en el conjunto de los grupos de la Cámara que aprovecharemos para poder impulsar estas medidas, ¿no? Y creo que a nivel europeo, además de aprovechar y ser capaces de, pues por ejemplo, en el Horizonte Europa, pues poner un epígrafe que hubiera algo destinado a las investigaciones a enfermedades con bajas prevalencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que ir poco a poco forzando y adaptando los instrumentos que tenemos, que no son muchos, pero que tenemos que utilizarlos. Y eso pasa porque pongamos los debates encima de la mesa. Es decir, tenemos que hacer público y tenemos que mantener en el debate público enfermedades, hablamos hoy de ELA, pero podemos hablar de encefalomelitis miálgica, enfermedades raras, que no tienen una visibilidad social y que están fuera del radar de la decisión política, ¿no? Pero que tenemos que ponerlas encima de la mesa permanentemente para mantener ese tono. Y después conjurarnos en avanzar en el marco que tengamos, ¿no? Desde adaptaciones de los mecanismos y instrumentos que tenemos ahora y en impulsar dentro de las limitaciones que tenemos ir más allá. Y siempre hablando con verdad a los pacientes. Es decir, no hay nada peor que generar falsas esperanzas. Y no hay nada peor que estar por debajo de las esperanzas creadas, ¿no? Yo, cuando hablo de la ley o de lo que pasa en España, lo que me preocupa es que después del recorrido de dificultad de conseguir una proposición de ley, y las personas que sufren esta enfermedad vean que no se tramita, ¿no? Es decir, pero tampoco tenemos que crear falsas esperanzas, pero sí que tienen que saber que estamos preocupados por lo que les pasa, que no están solos y que tenemos que pedir más instrumentos a nivel europeo para poder acercarnos y abordar el problema con más capacidad, pero que mientras tanto haremos lo posible. Y eso me gustaría que los que estáis aquí
agradeceros nuevamente vuestra presencia, os lo llevarais hoy, ¿no? Y lo transmitierais. Que este Parlamento se preocupa por lo que os pasa, a vosotros y a vuestras familias. Se preocupa por vuestras inquietudes, por vuestros miedos, por vuestros miedos principalmente. Y que haremos lo posible por acompañaros en la medida que podamos. Y que eso pasa por compromiso y por recursos. O sea, las palabras son necesarias. Sin palabras no estaríamos aquí. Estos son palabras. La palabra es necesaria, pero después tiene que haber una acción. Y eso tiene que tener, y eso pasa por recursos. ¿No? Está muy bien. Los derechos requieren recursos. Hay que plantearlos negro sobre blanco, ¿no? Hay que hacerlo. Pero sin recursos crea una doble desesperanza. No podemos proponer medidas si no las dotamos de recursos. No podemos decir que queremos investigar si no ponemos más dinero en investigación básica. No podemos falsear las expectativas de aquellos que nos piden atención y respeto. Yo creo, y en el fondo, este encuentro lo que busca es, bueno, eso, transmitir ese mensaje. 2, poner a disposición vuestra esta información. Me gustaría, personalmente, y mi equipo, que esto tuviese recorrido. Probablemente no lo puedo hacer yo, pero está en vuestra mano. Tenéis un esquema sobre el que trabajar, y hay un esquema sobre el que trabajar, compartir experiencias, completarlo el informe, actualizarlo permanentemente. Para eso las fundaciones, asociaciones de enfermos sois clave, y después nuestro trabajo parlamentario de impulsar medidas legislativas que permitan avanzar en las competencias y en la capacidad, ¿no? Confirmar todo eso y yo solo quería añadir un pequeño punto desde el punto de vista del acceso, porque este tema es muy importante para la Comisión Europea, cada vez más. Y desde nuestro punto de vista de investigación hemos añadido un criterio, por primera vez en los programas de investigación europea, en el contexto de la Innovative Health Initiative, un criterio que cuando haya funding público, que es el caso de esta iniciativa, aquellos que lo reciban tienen que cumplir con unos criterios determinados para facilitar las 3 A's: acceso, access, availability and affordability. Por supuesto, al final es difícil porque la competencia de determinar qué se va a reembolsar, cuál va a ser el precio, no es nuestra. Pero para que sepáis que haremos todo lo posible para facilitar que cualquier dinero público puesto en la investigación requerirá también tener en cuenta estos criterios que son fundamentales. Y no fue fácil con la industria, pero bueno, eso lo dejo. Pues bueno, ya no abuso. Sí, venga, tenemos 2 minutos. Thank you very much. And this is... Muchas gracias. Soy Stephanie Hoffman. Represento a Melix EMEA. Este es un debate fascinante. Es una estupenda oportunidad de estar aquí. Gracias por el testimonio y por este proyecto y por ese informe. Un punto que quería poner sobre la mesa para debate en los próximos años es cómo podríamos garantizar que cuando hay innovación que se aprueba, que recibe aprobación y que está disponible para ayudar a las familias con ALE, que se pueda continuar la investigación en paralelo para encontrar una cura. Es algo en lo que participamos ahora con la comunidad médica y de pacientes. Quizás puede haber una terapia pronto y necesitamos una aprobación, pero ¿cómo garantizar que esta innovación, que no es cura de momento, puede ayudar, pero sin sabotear la investigación para finalmente llegar a una cura? Creo que es algo que otras enfermedades raras han conseguido. Creo que podemos aprender mucho de otras enfermedades raras, pero creo que, al menos por mi experiencia en enfermedades raras durante décadas, creo que en esta esfera de la ELA es algo en donde hay mucho debate. Y hay que hacer mucho trabajo para garantizar que esto se hace suavemente y que es positivo para todos, sin sabotear otros intereses. Gracias. Yeah, very relevant topic. Creo que es un tema muy importante. Creo que eso sería un lujo, ¿no? Porque sería algo muy positivo que nos tuviésemos que preocupar solamente por eso. En cuanto a la pregunta anterior,
me gustaría decir que creo que IVA es un ejemplo muy bueno de cómo las cosas pueden funcionar de manera fluida a nivel europeo. Creo que es importante, al tener un instituto para la aprobación de ensayos clínicos, muy importante también la negociación de precios a nivel europeo, los protocolos existentes. Agradecer a los intérpretes muchísimo su amabilidad y su trabajo y su paciencia. Y nada, espero que sea útil este encuentro. Espero que podamos decir en los próximos años que sirvió para algo. Al final, nuestro trabajo como responsables políticos fructifica cuando sirve un poquito para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Si con este informe y con este encuentro podemos avanzar en ello, pues estaremos todos satisfechos. Gracias nuevamente a mi equipo, a Irene, a Sofía, a Cristina, a Juan y a Laura, los técnicos que están detrás del streaming de las fotos. Y hasta pronto y gracias a todos por estar en este encuentro. Muchas gracias. Gracias.